7 de la mañana con 18 minutos. Bueno, pues esperaba que ayer el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, resolviera el asunto del Moss Carrier, Moss Offer, lo que han sido posturas públicas de Dish por un lado y posturas públicas de Televisión Azteca, que bueno, pues Desplegados ha publicado y demás cuestiones, en un tema donde desde luego también Televisa está involucrada con esta disputa por la gratuidad y la obligación y la interpretación de la Constitución y de lo que es una muy importante ley de telecomunicaciones en nuestro país. Bueno, se esperaba que ayer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tal como Gabriel Contreras, el presidente del instituto, nos dijo en entrevista la semana pasada, resolviera precisamente el tema del Moss Carrier y el Moss Offer, en el sentido de si puede o no, si debe o no Dish tener las señales abiertas, tal como lo dice la Constitución, subir y retransmitir a su sistema para sus usuarios, para los usuarios que tienen Dish, pues lo que la Constitución establece es que tienen derecho y obligación a transmitir y retransmitir las señales de la televisión abierta, leas el canal 2, el 3, el 7, el 9, etcétera. Como hay una litigiosidad al respecto, bueno, pues lo que hace falta es que la autoridad se pronuncie sobre el tema. Pues no sucedió, porque apareció en escena un juez civil del Foro Común en el DF, en el Distrito Federal, que ahora me entero es un juez civil del Foro Común que ha sido demandado penalmente por el propio grupo Dish por otras razones y en otras circunstancias. A ese mismo personaje es al que se le ocurrió, digo yo, o el que respondió a un proceso judicial y determinó pues enviar al IFETEL un asunto que le hizo al IFETEL frenar lo que ayer estaba programado que hiciera. Vaya historia esta, que desde luego los expertos y los especialistas habrán de analizar. Por lo pronto le digo que este Instituto Federal de Telecomunicaciones postergó su decisión sobre este conflicto en torno a la retransmisión de canales abiertos dentro de los sistemas de paga. En un comunicado informó que recibieron un mandato de este juez civil del Foro Común en el DF, es un tema importante que es en el DF, quien les advirtió que presuntamente no tiene competencia para decidir sobre este tema. Un juez que no es del circuito judicial de los especializados, pues decidió hacer tal cosa, y entonces la sesión determinó, los miembros del instituto determinaron que el asunto lo tienen que analizar jurídicamente y se posterga una resolución tan importante como esta. Y ahí vienen en camino las leyes secundarias, se va a empalmar una cosa con la otra, a lo mejor es lo que se quiere. Vamos a ver en qué termina este asunto y más adelante tendremos más información sobre el particular. Por lo pronto, lo que se esperaba que ayer ocurriera, que se abriera por parte de la autoridad ya la claridad del tema, que la sociedad mexicana tenga claro finalmente qué es la obligación y el derecho. Déjese usted de las cableras y de Dish y demás, sino de los ciudadanos. Derecho a recibir gratuitamente la señal abierta de la televisión, también en los sistemas de paga. Como lo dice la propia Constitución, incluso MBS ha decidido subir una campaña donde está la voz de Enrique Peña Nieto hablando precisamente de este fragmento de esta ley de telecomunicaciones que habla del tema en los términos en los que pues la Constitución establece. Si hay algo que resolver, si hay una interpretación de la Constitución, pues obviamente hace falta que una autoridad lo determine, y yo no veo quién más que el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pues ahí le mandó un juez que no es especializado, un juez del DF que ahora sé es un juez que por otras razones ha sido demandado por Dish y por MBS por favorecer a Televisa en otras resoluciones judiciales, y ese mismo juez es el que lanza al Instituto Federal de Telecomunicaciones a esta necesidad de postergar para analizar jurídicamente el asunto. Vaya usted a saber en qué termina esto, pero es muy delicado. Muy delicado. A mí me suena, y yo digo en estos términos el tema, me suena que es una suerte de chicana judicial para postergar, ganar tiempo en un tema tan relevante como el que se está desarrollando en este momento para México,
en materia de telecomunicaciones. Como digo, ya está la reforma constitucional con el alcance, con el calado que tiene. Estamos a la espera de saber cómo vienen las leyes secundarias, si esas leyes secundarias respetarán y honrarán el espíritu de la Constitución renovada, la Constitución reformada, y si en el camino no hay algo que pretenda, intente, pues revertir lo logrado a través del propio Congreso y de lo que significa un espacio distinto para la competencia en telecomunicaciones. Así que esperemos no estar, y si estamos en eso hay que estar muy alertas, en un intento de contrarreforma con pequeñas grandes cuestiones como postergar decisiones clave como la que ayer vimos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así que bueno, pues solamente le digo que lo que se esperaba ocurriera, que es lo que platicamos con el presidente del instituto, pues no ocurrió, porque ahora tienen que analizar jurídicamente pues si son competentes o no de lo que dice la Constitución. Hágame usted el favor de cómo están las cosas en esta materia. Delicado, preocupante, y nos obliga a estar más que al pendiente del asunto por sus implicaciones y por el alcance que tiene una reforma de telecomunicaciones que en esta parte de la historia pues abrió la puerta a través de una reforma constitucional pues para una competencia real en una parte de lo que significan las telecomunicaciones y la televisión. Si usted va a la tienda y quiere comprar sistemas de cable, de Dish o de Sky o del que usted quiera, pues una cosa es comprarlo con o sin, desde luego, la televisión abierta, incluso para no verla, pero para tenerla a disposición, que ese es otro tema. El ciudadano y la ciudadana tiene derecho a esa señal abierta, porque por eso es abierta. Así que bueno, pues ahí está el tema del que hablaremos más ampliamente. Por lo pronto, ahí le dejo el dato principal, que es que no se decidió lo que creímos y el propio presidente del instituto creyó que iba a suceder ayer miércoles. Les cayó del cielo una resolución judicial altamente preocupante, inquietante, permítame la palabra, sospechosa.